Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa. Cristo es la respuesta. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo estar una vez más aquí con ustedes, trayendo mensaje de Dios para sus vidas y sus corazones. Mensaje que trae paz, que aumenta nuestra fe o que trae claridad a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues también quiero recordarles que Jesucristo sigue siendo la respuesta a todos los asuntos y a todos los problemas de esta vida. Así ¿Verdad? es. Así que prepara tu corazón para recibir el mensaje del día de hoy, porque tenemos un mensaje muy especial. ¿Y cuál es ese mensaje, pastor? Así es, somos una iglesia con una misión clara. Para este mensaje hemos venido platicando desde hace mucho tiempo acerca del por qué Dios siempre a su iglesia le da una misión clara y que debemos de conocer todos. Y recuerdo que hace tiempo tú hacías una reflexión muy bonita acerca de por qué, no sé si te has dado cuenta que los autos tienen un medallón o un cristal muy grande que mira hacia el frente y un cristal y el retrovisor que es muy pequeño que mira hacia atrás. Esto es una referencia hacia lo que enfoque, ¿no? hacia que el propósito de que tiene Dios para su iglesia, y es que veamos más ampliamente hacia el frente y muy poco hacia atrás. Me refiero muy poco solamente para evitar algún peligro, para evitar algún daño, no que estés todo el tiempo mirando hacia atrás por el retrovisor, pues nunca vas a llegar porque vas a chocar, ¿verdad? Sí, fíjate, antes de que continúes, fíjate que ha habido mucha controversia en el punto de que muchas personas dicen que Dios no puso iglesias, que Jesús no vino a poner iglesias, ¿verdad? Y hay esa controversia en que la iglesia es una invención humana, pero fíjate que la misma palabra nos da respuesta a esto. De hecho, en Hebreos 10:25 nos dice claramente, y los que han leído esta cita, yo creo que la recuerdan muy bien, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces aquí, ¿por qué haría Dios esa referencia o esa encomienda, ¿no? a la iglesia? A la iglesia, si fuera una invención humana, no estaría escrito. Y además dice, entre más que el día está cerca, entonces tiene un propósito mayor, ¿no? Así es. No es solamente una invención humana. Y también en Hechos nos dice que la iglesia dice, estaban unánimes alabando a Dios, y luego dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Así es, y esto es precioso. Por lo tanto, nosotros como iglesia, Alianza con Dios, no nació por accidente, no es solamente un edificio, no es un evento dominical, no es un grupo de personas que se reúnen un día en específico, es un movimiento de Dios en la tierra. Estamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. En Mateo 28:19, Jesús mismo declara, id y haced discípulos. Esto nos habla también a todas las naciones, no solamente en una localidad, no solamente en tu familia, sino a todas las naciones. Ahí está, esa es nuestra esencia. No fuimos llamados para mantenernos, sino para multiplicarnos. No fuimos llamados para existir, sino para impactar a muchas más vidas. Somos una iglesia con una misión clara. Dios no improvisa. Él establece propósitos, y cuando Dios levanta una casa espiritual, le entrega una asignación específica y clara. No estamos aquí para llenar sillas, estamos para llenar el cielo de hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? De hecho, se dice que la iglesia es un organismo vivo. Así es. Y al ser un organismo vivo, se cumple eso, la multiplicación. La multiplicación, y se debe de estar cumpliendo, ¿verdad? Así es. Mis hermanos, necesitamos conocer la visión que Dios nos ha confiado. La iglesia nace en el corazón de Dios. Así es. No nace en el corazón del hombre ni en una invención humana. No. Entonces, debemos de tener en claro cuál es la visión que Dios
ha confiado a la humanidad. Dios siempre va a levantar un liderazgo con dirección. La Biblia dice en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Así ¿Sí? es. Porque una iglesia sin visión se va a distraer y una iglesia sin misión se va a dividir. Hace poco leía un libro donde hablaba de asuntos personales, ¿no? Y dice que cuando nosotros como seres humanos, como personas individual, tenemos muchos enfoques, no nos enfocamos en una sola cosa, entonces dice, tu pensamiento se divide y terminas haciendo nada. Sí. Porque no sabes hacia dónde ir ni qué hacer. O sea, son tantas las cosas que quieres hacer a la vez o tantas misiones o visiones que se dividen. Y de hecho decía algo que me causó mucha curiosidad. Dice, al tener tantas visiones o tanto, el no estar concentrado o tener un solo una visión enfoque, clara. dice, tantas visiones, dice, de ahí surge la palabra división, porque cada quien camina hacia donde quiere y no sabe el propósito de Dios en el caso de la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero una iglesia con propósito va a avanzar con autoridad. Así es, y no solo con autoridad, sino también con poder. ¿Sí? Con poder, con propósito, va a tener esos objetivos claros, ¿sí? Cuando conocemos el propósito de Dios, que Dios nos ha confiado como casa espiritual, vamos a entender que no caminamos sin rumbo. Cada reunión, cada servicio, cada discipulado va a tener una intención eterna, que es que la multiplicación y extender el reino de Dios. ¿Sí? No nuestro reino, es el reino de Dios. Porque la iglesia es de Dios, como mencionabas hace un momento. La cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Así que tengamos esa visión clara. La iglesia existe para formar ministros, no solo asistentes. Creemos en formar y multiplicar ministros. La palabra ministro también significa servidor. Alguien que representa el corazón de Dios aquí en la tierra. Ese es un ministro, que es un representante de Dios. Sí, de hecho la palabra dice que somos embajadores de Dios aquí en la tierra. La iglesia, y creo que lo comentábamos en alguna enseñanza, ¿no? La iglesia es la embajada de Dios. Así es. Un lugar donde vamos a estar seguros, donde vamos donde Dios hace valer nuestros derechos, donde Dios nos da el conocimiento de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones. Y mira, tal vez tú te espantes de la palabra ministros. Y es que yo no quiero yo no quiero estar en un púlpito, yo no quiero estar predicando. Y es cierto, la verdad es que no todos estamos llamados para el púlpito, pero sí todos estamos llamados para ser ministros, para ser embajadores de Dios aquí en la tierra. Efesios 4:12 dice así. Pero explícanos qué significa ministro para que podamos entender, ¿no? Lo había mencionado hace un momento, significa servidor. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos hemos sido llamados a ser, ¿qué? Ministros, a servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los líderes fuimos establecidos, como dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto significa que la iglesia no es un escenario con espectadores, es un campo de entrenamiento, es un lugar donde se activan los dones, es una casa que se levantan obreros dispuestos a servir, a ser ministros de nuestro Señor aquí en la tierra. Así es, pero para poder llegar a ser esos servidores, esos ministros, necesitamos llevar una formación espiritual, porque si no pasa lo que le decía Jesús a los fariseos, es que son ciegos, guías de ciegos. También es importante, muy importante, el dar testimonio, el testimonio en casa, en todo lugar donde estemos, porque no solamente es ir y llevar y hablar de Cristo y que Dios es amor y que Dios es bueno
y en la casa estamos discutiendo, estamos peleando y no vivimos realmente, no somos esos embajadores de Cristo, no lo estamos representando. Así es por eso que al final de este mensaje vamos a ver cuál es la misión y la visión de la Iglesia Alianza con Dios, y vamos a ver algo que decías y que es muy importante, les adelantamos, es una formación espiritual. Así es. Bueno, nuestra misión es impactar nuestra localidad, ¿sí? Como Iglesia Alianza con Dios, pues nos encontramos en la ciudad de Puebla, entonces necesitamos impactar Puebla, necesitamos impactar México y necesitamos impactar el mundo entero, ¿sí? En la Iglesia Alianza con Dios reconocemos que servimos a un Dios grande, ¿sí? A un Dios todopoderoso. Dios nos ha plantado en Puebla con un propósito. No estamos aquí por casualidad. Tú que formas parte de esta iglesia, no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito específico para ti. No te reúnas solamente por reunirte, como decías hace un momento, no por llenar un lugar en la iglesia, por tener sillas llenas, sino que busca el propósito de Dios, crece, sé ese servidor del que mencionabas, ese ministro de Dios, ¿sí? No es casualidad que estemos aquí. La palabra de Dios dice que nosotros somos la luz en nuestra ciudad. Tenemos que ser esa luz. Y fíjate, aquí lo dice en Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y así de la misma manera, si Dios te ha puesto como luz, dice, no puedes esconder el evangelio, no puedes esconder la verdad, no debemos esconder esa verdad. Y dice, y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Nuevamente dice, no se esconde, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Tenemos que alumbrar en todo lugar, pero fíjate, empieza desde tu casa. Así es. ¿Sí? Y luego dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y fíjate cuál es esa luz. Dice, para que vean vuestras buenas obras. Wow. Nuestras acciones, testimonio, ¿verdad? Sí. Habla de testimonio, dice, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, somos llamados como iglesia a hacer esa luz, a influir en el propósito de Dios, a influir positivamente en el mundo, a preservar el bien, el amor hacia Dios, ¿sí? Y a darle ese sentido a la vida, marcando una diferencia como cristianos, como iglesia. Y también nos dice que somos la luz, la sal de la tierra. En el verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y a mí me causaba mucha curiosidad. ¿A qué se refería cuando dice aquí la palabra que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Y por qué dice esa expresión? Y fíjense que me puse a investigar en Biblias de estudio y dice que cuando habla de que la sal se desvanece, es cuando nosotros como iglesia o como cristianos diluimos el evangelio. Así es. Diluimos la palabra de Dios, diluimos la verdad de Dios y empezamos a justificar el pecado, empezamos a normalizar el pecado, estamos desvaneciendo el propósito de Dios, dice, y perdemos ese propósito, ¿sí? La sal se diluye de acuerdo a este pensamiento espiritual o esta forma espiritual, cuando nosotros empezamos a practicar el pecado y decir, está bien, ese pecado no se ve mal. Por eso es que uno de los propósitos que como iglesia tenemos es no consentir el pecado, no normalizarlo. En algún momento un hermano me decía, pastor, le vamos a poner en este cajoncito del púlpito, le vamos a poner unas piedritas. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué quieres poner unas piedritas? Y decía, para que despierte a los que se duermen. O muchas de las veces escuchamos, ay, es que la prédica me dio un piedrazo, o me habló solamente a mí, pero no, tenemos que hacer ver las cosas que no están bien, porque delante de Dios vamos a entregar cuentas. Y muchos dicen, es que los pastores, ¿y qué responsabilidad tienen? Van a entregar cuentas. No, mis hermanos, cada uno
vamos a entregar cuentas delante de Dios. Así Todos, es. cada uno es responsable directo y personal de su propia vida. Así es. ¿Sí? Porque todos vamos a dar cuentas. Entonces, mis hermanos, México necesita ministros, servidores, iglesias con poder, iglesias que estén destruyendo ese pecado. Y como veíamos, ¿no? Que dice la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito de Cristo en mi vida? ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué vino? Dice, para deshacer las obras del diablo. Así es. ¿Sí? Entonces, las naciones están necesitando de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Mira lo que nos dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para recibir ese poder, para despojar todo lo malo que hay en nuestras vidas y poder preservar ese bien, el amor hacia Dios. Pero aquí también nos dice que debemos no solamente quedarnos con eso. ¿No? Dice, extiéndelo, llévalo a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ese Jerusalén es Puebla, para los que estamos aquí en Puebla. Y esa dice, Judea. Nuestra Judea, dice, es México, es toda nuestra nación, que podamos impactar a nuestra nación. Tienes a lo mejor conocidos que te llegan a visitar y son de otros estados. Compárteles la palabra, háblales de Cristo. Y cuando te dice hasta lo último de la tierra, pues es muy claro, ¿verdad? Es llevar el evangelio al mundo entero. Una iglesia, una misión que nos mueve cada día. La misión no es un lema bonito simplemente, no es algo que debes de colgar solamente en la pared de un local, sino debe de encender, debe de mostrarse ese poder que nos despierta a todos. Está grabado desde el corazón. Desde el corazón. Es la razón por la que oramos nosotros. Es el motivo por el cual discipulamos. Les enseñamos a disponer de ese poder. Somos una iglesia con una misión de formar, equipar, activar y multiplicar. Esa es la misión de esta iglesia y de esa debe ser la misión de ti como parte de la iglesia, formar, equipar, activar y multiplicar. No estamos aquí para quedarnos iguales como cuando recibimos a Cristo. Estamos aquí para crecer, para servir y para dejar una huella eterna a nuestras generaciones. Hoy Dios nos llama a comprometernos con esa misión, a no ser una parte pasiva, sino una parte activa para la misión de Dios. Así es. Todos y cada uno de nosotros somos importantes para esta misión. Así es, debemos ser activos, a no solamente a recibir, sino también a dar, a no solo asistir, sino también a construir la iglesia, porque cuando una iglesia entiende su misión, el cielo respalda su avance. Las vidas son transformadas y las ciudades son marcadas por la gloria de Dios. Y eso es lo que queremos y anhelamos en cada uno de nosotros, comenzando por nosotros, pero también que se extienda a todas las naciones. Somos una iglesia con una misión clara y lo que Dios ha comenzado en esta casa lo va a llevar a que se cumpla, a ese cumplimiento en el mundo espiritual. Así es. Mis hermanos, nosotros como iglesia, alianza con Dios, estamos comprometidos con el reino de Dios, entendiendo que Dios nos ha enviado a ir y a ser discípulos. Esos discípulos son ser seguidores de Cristo. Así ¿sí? es. A tener una disciplina en cuanto a nuestra manera de vivir, a vivir de una manera diferente, ¿sí? El ser seguidores de Cristo y dice en todas las naciones. Así es. ¿sí? Pero para esto necesitamos comenzar con nuestra propia casa, con nuestra colonia, con nuestra ciudad, o sea, ir de adentro hacia afuera. ¿sí? Así es. Con nuestro país y hasta llegar a impactar a todo el mundo. Y nuestra visión como iglesia es extender el reino de Dios en la tierra. Pero ojo,
dicen aquí la visión que hemos puesto, Tenido ¿verdad? como Dice, extender el iglesia. reino de Dios en la tierra, comenzando con mi vida y mi familia, ¿sí? Basados en Josué 24:15, en la segunda parte, donde dice, yo y mi casa Serviremos al al Señor. Señor. Entonces, no podemos ir a predicar aquello que no es parte nuestra, aquello que no ha obrado y actuado en nuestra propia vida. No podemos hablar de Cristo y solamente con nuestras bocas, sino es necesario predicar a Cristo con nuestras acciones, con nuestro carácter, con nuestra forma de vivir, con nuestras familias, ¿sí? Porque si no, pues el enemigo siempre va a estar ahí presto, ¿no? Presto para derribar todo. Y engañarnos. He escuchado en algún momento que dicen, nadie es profeta en su propia tierra, pero eso es una justificación, yo considero, de no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Tiene un propósito, comenzando con mi vida, con mi familia y hasta lo último de la tierra. Esto nos habla de que debemos de tener la visión clara, el panorama completo de qué es lo que Dios quiere que veamos, o hacia adelante o por atrás el retrovisor. Esto nos habla de que debemos comenzar con nuestras propias vidas, como lo mencionabas, Sí. con nuestra familia y extendernos a todo el mundo. Y eso es hermoso, ¿verdad? Sí, esa es la manera de extender el reino de Dios. Así es. ¿Sí? Y nuestra misión es atender a las necesidades espirituales. ¿Para qué? Para poder extender el reino de Dios. Y extender el reino de Dios trata de multiplicación. Lleva el evangelio, predica el evangelio a todas las personas, pero la forma de predicar más efectiva es con tu testimonio, porque cuando tú das un buen testimonio, la gente solita se va a acercar a ti y te va a decir, oye, yo te veo diferente, te veo feliz siempre, ¿qué es lo que tienes? A ver, compártemelo, te lo van a pedir, ¿sí? Pero cuando tú das un mal testimonio, siempre andas mal encarado, pues ni se te acercan, ¿verdad? Y te dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso es ser cristiano? Y entonces, por eso es que nuestro testimonio es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, también es extender el reino de Dios y ser conformados a la imagen de Dios, ¿sí? Y esto va a ser por medio de una formación espiritual. Entonces, necesito ser discipulado, necesito aprender. Los discípulos de Jesús, una vez que ya les tocó a ellos enfrentar la vida, ya no estando Cristo aquí, ellos empezaron a aplicar lo que habían aprendido de Cristo. Por eso dice en lo que es la Gran Comisión, Mateo 28, 19 al 20, dice, enseñándoles que guarden. Para enseñarles, tú primero debes de ser el que aprende, poner en práctica para poder mostrar, para poder enseñarles, como dice la palabra, enseñándoles que guarden todas estas cosas y aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo, así sea. Así es. Entonces, primero es aprender, poner en práctica, para entonces el poner en práctica nos ayuda a tener ese acompañamiento de Dios, sí, en cada día de nuestras vidas. Entonces, la formación espiritual nos va a permitir renovar nuestro entendimiento. La formación espiritual no tiene que ser solamente, tengo mucho conocimiento, ya me sé los libros de la Biblia, sé encontrar muy fácil los textos, me sé muchos textos de memoria. Eso no sirve si no lo vivimos. Correcto. Es necesario vivirlo. La formación espiritual tiene que renovar tu entendimiento. La formación espiritual te tiene que ayudar a adoptar esos principios y valores de Dios, principios y valores bíblicos que ya están escritos aquí en la palabra. Así es. Hasta lograr adoptarlos como un estilo de vida. ¿Sí? Ese es el propósito, porque cuando ya son un estilo de vida en ti, de esa manera tu familia completa va a poder recibir ese legado, estás transmitiendo ese legado a las siguientes generaciones, ¿sí? Y sobre todo, bueno, todo esto que he explicado se resume en una frase muy corta. La misión es extender el reino de Dios. ¿De qué manera? Formando discípulos
que hacen discípulos. discípulos. Y esto se llama multiplicación. Qué precioso. ¿Sí? Y No es se que, trata nada más de nosotros. y es que ahorita que estabas comentando la misión, también me venían muchas partes de la Biblia donde nos llama a predicar, donde nos llama a hacer, a multiplicar, a extender el reino a muchas más generaciones. Dice que en una ocasión la palabra estaba predicando los discípulos cuando ya no estaba nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y dice que añadían, cada día se añadían a los que han de ser salvos. Y en otra parte, recuerdo muy bien que decía que ese día se añadieron más de 5,000 personas. Y yo me quedo, ¿y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Sí. Como, bueno, nosotros me refiero a todos como iglesia, para que esa multiplicación se vea y sea evidente. ¿Te estás multiplicando? ¿Estás compartiendo de Cristo o solamente estás asistiendo a una iglesia? Porque el propósito de Dios no es solamente asistir, el propósito de Dios es predicar el evangelio. Cuando nosotros leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos como constantemente encontramos hablando del reino de Dios, el reino de Dios, predicando el evangelio de Cristo. Cuando encontramos en el libro de los Hechos, los discípulos ahora estaban predicando el reino de Dios y en cada parte dice que ellos predicaban el evangelio. Entonces, ese es el propósito principal, extender el reino de Dios, llenar el cielo, colaborar con el cielo. ¿Sí? Nosotros somos colaboradores de Cristo y dice su palabra como si Dios rogase por medio de nosotros, que le tenemos que decir a la gente, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate porque hay salvación. ¿Verdad? Así es. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos predicar a Cristo. Así es, y entendemos y pedimos una disculpa pública por no haber estado transmitiendo en estas 2 semanas. Principalmente es porque realmente estamos trabajando en la nueva sede de la Iglesia Alianza con Dios. Es un lugar más amplio en el cual, pues, como en algún momento he mencionado a alguno de los niños que están discipulándose o que vienen a clases, es como la iglesia es como cuando eres chico y los zapatos ya no te van quedando. Sí. Te van apretando porque ya has crecido y de alguna manera ese crecimiento se está mostrando en esta iglesia y hemos estado trabajando arduamente para poder tener las condiciones adecuadas para que tú puedas seguir asistiendo y también puedas multiplicarte. Y eso es lo hermoso. Así que verdaderamente esperamos que este mensaje también sea un mensaje que tú adoptes en tu corazón y que lo pongas por práctica, tener una visión clara que debemos formar discípulos para hacer discípulos. Así que... Así es, esperamos que Dios haya hablado a tu corazón en este día y si ha hablado tu corazón, dice su palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entra en acción porque ahí hay bendición. Bueno, ya está, te salió ahí una frase muy bonita, ¿verdad? Pero es verdad, mis hermanos, quieres la bendición de Dios, entonces trabaja para su reino. Así es. Y vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a poder multiplicarnos, a poder llevar su evangelio a toda criatura, hacer esa luz en medio de todas estas tinieblas que hoy día estamos viviendo, a poder ser esa sal y a no desvanecernos como esa sal que, a no volvernos, esa sal insípida, sino a darle, a preservar la verdad de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, nos presentamos delante de ti, agradeciéndote por este mensaje que tú has enviado a nuestros corazones. Te pedimos, Padre Santo, que todos los que han escuchado este mensaje sean afirmados, establecidos y que seas tú, Señor, formándoles espiritualmente. Ayúdanos extender tu reino y hacer tu voluntad, no solamente en nuestras vidas, sino hasta el mundo entero. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a hacer esa luz en medio de las tinieblas y que tú nos ayudes a hacer esa sal
que edifique esa sal, que no sea una sal insípida, sino que sea una sal que transforme corazones y que transforme el mundo entero. Te pedimos, Padre Santo, que tú suplas todas las necesidades de cada uno de tus hijos que han escuchado este mensaje y que están dispuestos a no solamente quedarse en una banca, sino que también a ser esos ministros, esos predicadores, esos siervos tuyos. Te pedimos que tú les bendigas grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos que haya sido de gran bendición y de edificación para sus vidas. Compártelo, dale like, colabora con el reino de Dios, extendiendo este reino y haciendo llegar su palabra a muchas más personas. Escrito está, uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios es el que da el crecimiento. Y escrito está, tanto el que siembra como el que riega tendrán su recompensa cada uno por su labor. Así que ayúdanos a extender el reino de Dios a través de tus redes sociales. Dale compartir, envíale este mensaje a muchas más personas para que podamos juntos extender el reino de Dios. Y en breve estará ya arriba en YouTube. Así es. Recuerda, mi hermano, que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. Pero sobre todo, haz alianza con Dios. Bendiciones.